Buenas, chicos. Buen día. Llegamos acá a un nuevo país, mi amor. Nuestro tercer país, que es Bolivia. Así es, acá estamos en Bolivia. Viajamos ayer, como ¿cuánto? 12 horas viajamos más o menos. Sí, tomamos un montón de transportes, viste, de público y taxi también. De todo, porque arrancamos en Maimará, nos fuimos en taxi hasta Tilcara. De Tilcara, otro remis o un señor que justo venía para La Quiaca nos trajo hasta La Quiaca. Eso nos cobró 20.000 pesos por persona. Y después teníamos o caminar o tomar otro taxi para cruce, ¿no? Cruzar Claro. la frontera. Cruzamos caminando, la verdad que todo bien, todo tranquilo. Aña necesita una visa para venir a Bolivia, es uno de los únicos países. Sí, y menos mal que mi novio, increíble, decidió chequearme y cuando era 2 o 3 semanas antes, ¿no? Sí, Me dijiste, Aña, ¿vos sabés que necesitas una visa para Bolivia? Sí. De toda Latinoamérica necesito solamente acá en Bolivia visa. Sí, justo estábamos en Mendoza y entonces fuimos ahí al consulado boliviano en Mendoza y lo hicimos ahí la visa. En muy 4 rápido. horas, en 4 horas. Sí, por suerte la pudimos hacer, pero bueno, Teníamos entonces la suerte. pudimos entrar ahí de La Quiaca a Villazón y ahí en Villazón nos tomamos un colectivo, y el primer colectivo que salía para Uyuni, que es donde estamos ahora. Acá estamos en Uyuni, que es famoso por el salar, que ya se viene el video del salar, tranquilo. Pero hoy estamos acá para calmarnos un Nadie poco. te apura, para tranquilo. para recorrer un poco la ciudad, para ver un poco la cultura boliviana. Recién estuvimos comiendo ahí en lo de Esther, muy rico. Hola, mi amorcito. Vamos a comer un asadito. Vamos a probar la famosa comida boliviana. Me da mucha curiosidad porque mucha gente de Bolivia me dijeron que es súper rico y es barato. Bueno, llegamos a un lugar con la comida boliviana. Lo que pasa es que vinimos a Uyuni y Uyuni es un lugar muy turístico. Por eso normalmente acá los precios son mucho más altos que en otros lugares que viste como suele decir que Bolivia es barato. Y no, Uyuni no es tan barato. Pero bueno, encontramos acá un lugar con la comida boliviana, ahí son los precios, o sea, puedes comer bien, carne con arroz, con ensalada, entre 40 y 70 pesos bolivianos. Nosotros hoy elegimos ensaladitas y ¿qué era? Chuleta de res con pollo y y pollo. que viene con arroz y con ensalada. Sí, la ensalada es a gusto, te servís de ahí. Y una coquita de vidrio ahí. O Sí. sea, la comida sale 90.000 pesos y plus coca, no sé cuánto es. 90.000 bolivianos, más coca ni idea, ahora vamos a ver. Al final, cuánto sale todo. Pero sí, mira, vamos a filmar allá la de. A ver. Fíjate que carnecita hermosa. Permiso, acá ¿Usted es Esther? ¿Usted es Esther? Ah, mira, porque el lugar se llama la Churrasquería Esther. Y acá tenemos a la famosa Esther. Mira, está haciendo acá toda la parrilla. Mire, qué asadora vieja. Vamos. Eso, muy bien. Nosotros venimos de Argentina, viste, también con el asado y eso. Y mira usted cómo mantiene toda la parrilla ahí. Ta. Muy bien, Esther. ¿Qué voy a arrancar con la ensaladita? Sí. Ya tenía Acá hambre. tengo ensaladita con cebolla y con zanahoria. Miremos el nacho un poquito. Se ve rico. Chicos, miren que llegó. No puedo creer. Mirá cuánta comida. Pero es súper barato por ese precio. Porque fuimos a 2-3 lugares y pagamos como mínimo doble, triple por la comida. Y no era esa cantidad de carne. Mira, tenemos acá pollo. Y eso es asado. Vaca. Pollo. Chuleta de res. No entiendo el nombre. Bueno, y tienen papas fritas y un poquito de arroz y ensaladita. Buen provecho, mi linda. Un hambre que tengo, me entra Che, chicos, muy buena comida, pero muy buena. Estoy contenta que encontramos ese lugar, viste, el lugar como local de Uyuni, que tiene muy buenos precios para la calidad y cantidad de la comida, es increíble, les recomendamos. O sea, no es un lugar lujo, o sea, acá huele mosca, qué sé yo, hay mucho humo de parrilla, pero la comida es increíble y vale totalmente su precio, encima más. Así que vengan acá, prueben la comida local de Uyuni. Sí, tenemos muchas amigas bolivianas que nos vendieron Bolivia como nunca. Nos dijeron que acá la comida es súper rica, Vamos a internet. que es barato y que tenemos que hacerlo sí o sí. Pero bueno, chicos, la verdad no es todo color de rosa porque de otro lado estamos un poquito tristes. Sí, o sea, estamos re contentos que llegamos a Bolivia, pero justo cuando estamos llegando nos llegó un mail que estamos esperando hace tiempo, porque como ustedes saben, nosotros estamos haciendo un viaje de 6 meses desde Argentina hasta el Mundial de Estados Unidos y bueno, nos habíamos inscrito para el sorteo de 16 entradas y nos llegó el mail ayer de que no quedamos seleccionados para ninguna.
Entonces la verdad que estaba un poco triste por eso, porque nada, Sí. vamos a ir ahí y queremos ver. Como... La verdad que sí, estamos muy decepcionados porque esto era un sueño que plantamos hace mucho tiempo, no sé, hace años, ¿no? Sí. Queríamos ir ahí juntos y yo también me activé, quería ir muchísimo a ver mundial, a sentirlo, esa cultura, esa gente, viste, los futbolistas, ver eso todo con mis propios ojos, pero bueno, no, pasó eso y la verdad yo no esperaba eso, estaba re segura que por lo menos la mitad de los tickets recibimos sí o sí. Sí, pero no recibimos ninguno, pero para lo que preguntan si vamos a suspender nuestro viaje, la respuesta es un no rotundo. Ya tenemos alojamiento en Dallas, en Kansas, donde va a jugar Argentina. También tenemos alojamiento en Nueva York para cuando esté la final. Ojalá que sea también en Argentina, sí. y si no también vamos a estar ahí. Y además porque en el viaje hacia Estados Unidos, muy recorriendo todos los países que están en el medio de Latinoamérica, que es lo que más nos gusta también, ir conociendo a la gente, la cultura, la comida, todo. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos conseguir los tickets, porque capaz, viste, alguien va a revenderlo, o capaz ganamos, no sé, en un sorteo, quién sabe, o por lo menos vamos a estar, o sea, sí o sí vamos a estar, viste, como afuera del estadio para sentir esa folclore del mundial. Sí, y le vamos a estar mostrando todo a ustedes por acá, por Instagram, así que no se preocupen, porque vamos a estar conectados, porque nosotros siempre que viajamos con SIM Local, que es una eSIM. Para los que no saben, una eSIM es como un chip, pero virtual. Entonces nosotros lo compramos antes de ir a los destinos donde viajamos y cuando aterrizamos en este destino ya tenemos internet. Sí, por ejemplo, ahora lo bueno es que compramos como una eSIM para toda Latinoamérica, que tiene como más de 10 o 15 países. Claro, para Sudamérica, sí. Para Sudamérica, sí, que tiene muchos países adentro. Y entonces cuando cruzamos el cruce, ¿no? Sí, de un país a otro. Ya tenemos internet, entonces tenemos que ir a buscar dónde podemos comprar chip, cómo tener internet, porque la verdad, como es complicado sin internet, no sé, encontrar nuestro alojamiento, ver a qué hora llega el colectivo, sí, cómo Google llega Maps. Google Maps, sí, o sea, mandar mensajes, no sé, si nos separamos, vamos a diferentes lugares, es complicado. Pero sí, a mí lo que me gusta, que no son solamente internet, no es solamente datos, sino que la eSIM de SIM Local tiene llamada, mensaje de texto, internet, y lo que me gusta también es que podés tirar internet. Podés dar internet a alguien que no tenga internet. Eso está bueno, porque no todas las eSIM lo ofrecen. Sí, y también lo bueno es que nosotros, ya que viajamos un montón, ya recorremos muchísimos países, esa eSIM funciona en más de 220 países, y en caso de que, no sé, algo no funciona, te devuelven plata 100%. Sí, y es re fácil de usarla, o sea, antes de viajar vos te descargás la aplicación de SIM Local, elegís el destino al que vas a ir, qué plan querés, porque hay diferentes planes. Al momento de pagar, si querés, puedes usar el código de SIANA para tener un 5% de descuento, y después instalás la eSIM y la activás antes de tu viaje. Así cuando vos aterrizás en tu destino ya tenés internet, o sea, no, en el momento que el avión aterriza vos ya tenés internet, no tenés que ir a buscar chip a ningún lado. Pero eso está buenísimo, nos ahorra un montón de tiempo y encima plata. Y si lo quieren probar y ver con sus propios ojos cómo funciona, les dejamos el link acá abajo en la descripción. Así que sí, para lo que se preguntaban si suspendemos nuestro viaje, no suspendemos nuestro viaje, vamos a ir de todas formas a Estados Unidos y tenemos fe que vamos a entrar a la cancha y vamos a ver a Messi, porque en este viaje tenemos 3 objetivos: visitar 14 países de toda América completo, no América, Estados Unidos, ver un partido de la selección argentina, y el tercer objetivo, ¿cuál es? Hacer una entrevista a Messi. Que yo le entrevista a Messi. Sí, por eso. Tengo que preparar algunas preguntas curiosas. Sí. Así que déjenme acá abajo las preguntas que le puede preguntar, a ver. Sí, así que sí, estábamos un poco bajón por eso, pero te digo, seguimos con la energía de Bolivia. Sí, pero igual esa vez yo tengo muy buena intuición. Vos sabés mi intuición, ¿no? Vos tenés buena intuición. Que me dice que vamos a entrar a esta área. Lo único que necesitamos encontrar es esta persona que nos puede ayudar con los tickets, pero ya la vamos a encontrar. Sí. Confiame. Sí, pero bueno, eso es lo que nos tenía un poco bajón en estos días, pero te digo, estamos muy contentos de estar en Bolivia, en un nuevo país, y de conocer su cultura, su gente. Sí, porque es hermosa. Sí, vamos a estar acá como, no sé, 2-3 semanas vamos a estar aquí en Bolivia, así que esperamos que disfruten mucho los videos de este país y de su cultura, de su gente, que ya estuvimos charlando con algunos hasta recién y son muy piolas. Sí. Mira qué pollito, para asado. No, igual es algo cultural acá, lo preparan ellos durante el carnaval, como que cuando lo haces, esta cosita, pones ahí como madera o carbón
y una mezcla de dos. Tipo, cuando lo haces, te da más, viste, felicidad, tipo... Prosperidad al negocio también. Sí, tipo, plata, qué sé yo, todo. ¿A quién puedo preguntar si es verdad o no? O chamullo de mí. Porque, viste, yo soy media chamullera. Sí, media. No hay que creer en mí. Media chamullera. A veces digo verdad, a veces digo chamullo. Y ni siquiera yo lo entiendo. Si es verdad, te chamullo. Pero si ahí estuve hablando con un policía que estaba ahí, le preguntaba un poco qué hacer en Uyuni, porque la mayoría de las cosas que hacer acá es ir al salar y cosas alrededor del salar. En la ciudad como que no hay tanto, para hacer, pero nos dijeron que hay un lindo museo de trenes. Sí. Como trenes así abandonados de eso. El cementerio de los trenes. Así que ahora vamos a ir a ver si podemos conocerlo un poco, la historia y mostrarlo a ustedes. ¿Qué les parece Bolivia? Miren. ¿Y sabes qué quiero hacer? ¿Qué querés hacer? Dejas. Quiero ir a probar un polo. ¿Un poncho? Poncho, eso. Pero obvio, probaste. Me encanta Si me poncho. dejas, ¿por qué no te voy a dejar probarte un Sí, poncho? porque... No, lo que pasa es que nuestro viaje, yo pensaba que, bueno, estamos en Latinoamérica, viste, que voy a hacer solamente shorts y unos top. Pero no, hace un frío por las noches. Que estamos a la altura. Claro, y o sea, en Chile, en San Pedro de Cama, hizo un frío, me cagué 50 veces de frío. Después, donde en Purmamarca, en Tilcara, por noche, lo mismo. Acá en Uyuni, lo mismo. Perú, también montaña. Bolivia, montaña. En todos lados necesito algo así calentito. Eso, por ejemplo, me gustó. A ver. ¡Ay, qué calentita! Es mía grande esa capa. Es medio grande, Sí. pero es muy buena. Ay, pero es muy calentita. Capaz tiro esa a la mierda mía y voy a usar esa. Hola. ¿Vos estás acá? ¿Estás acá? ¿Sí? ¿Cuánto sale esta? A 300. 300. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto? 300. 300. Ajá, mira. 180 por ver. 180, mira. ¿Y tenés un espejo para ver? Sí. Mira el nene que ven, re chiquito. Ah, sí, es un poquito grande, ¿sí? Sí, te queda un poquito grande. Sí. ¿Y tenés Punta. otros tamaños más chiquitos? Más. Este color mejor, a mí me gusta. ¿Vos acá estás solo? ¿Vendés solo? ¿Sí? ¿Te gusta ese? Se puede probar, ¿sí? A ver, quiero encontrar varios colores. No, pero ese está buenísimo. Lo único que es blanco, lo voy a ensuciar muy rápido. Y bueno, yo soy de Ucrania y pensaba que en Latinoamérica acá va a ser solamente sol, calor, voy a estar casi en marcha todo el tiempo, pero no. Hace un frío por las noches. ¿Qué pasó? Así que yo ya me compré acá A esa ver, cosita. mostrá, cerrala. Vamos, Sí. compraste. Vos pagaste. Me encanta esa relación. ¿Y? ¿Qué Está les parece, linda. chicos? ¿Le gusta? Está lindo. Y esto el cuellito, tipo, te lo puedes poner bien para arriba, a ver, bien para arriba. Sí, Y ahí metes Oh, ahí. me encanta, mira acá. Sí. Es súper caliente. Ah, pero qué fachera que estás ahora, che. Ahora sí, hace ahora calor afuera, pero bueno. Y esto cuesta 300 bolivianos, 300 pero bolivianos. acá el amigo nos hizo 280, Muy que amable, sería gracias. unos $40 más o menos. Y está muy linda. Está muy lindo. Está linda, sí. Ahí Aña ya se compró esto. Próximo paso es comprarse un No. gorrito así. Eso. ¿Quieres que lo pruebe? No, está bien. ¿Quieres el- Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Es el mismo de antes? ¿Vos sos Gilmar? Ah, está en todos lados, Gilmar. Con pistola no te lo conocimos. Claro, está en todos lados. Hola amigo, ¿cómo va? ¿Cuánto cuesta el gorrito? 350, ¿Es de mirá. llama o de quién? Alpaca, mirá, sí, se ve también bien calentito. ¿Puedo probar? ¿240? 3. 340. A ver. Ah, y tiene las cositas y todo. No, más modelos si quieres. Más A moneda. ver, Eso no es para mí, es para el chico. a ver. Ahí sí parece, ella es ucraniana, a ver, ahí sí saca. parece ucraniana con eso. ¿Y? Está Triste. bueno. Para verano en Bolivia, ¿te gusta? Está lindo, está lindo. No, No, me pero parece creo ya que- con la camperita debe ser que ya Creo estábamos, que mi amor. con parita ya está. Up, despacito. Tampoco- No te preocupes que lo estás rompiendo todo, Javi. Perdón, No toques. perdón. No sé cómo arreglarlo. Chao. Gracias amigo, nos vemos. Mira, otra vez acá están haciendo. Mirá, la primera vez Asaditos, cuando vimos eso pensé que estaban haciendo asado. Sí, yo también, viste, como chiquitito. Pero no, nos preguntamos y nos dijeron como que salió tradicional, cultural para carnaval. Ahora les vamos a mostrar un poquitito, cortito, nuestro alojamiento que encontramos acá en Uyuni. Lo bueno que es un lugar muy turístico, así que hay un montón de alojamientos, lo que quieren, y salen bastante barato para mí. Sí, y cada uno tiene su, o sea, puede elegir según su estilo, su presupuesto, lo que quiera. Este que elegimos nosotros es uno que se llama Alojamiento La Gran Estación. Y es más como, ahí linda, es más como un hostel o hostal. Tipo, el baño es compartido con la ducha. Hay cama, habitación privada, re linda habitación, cama muy cómoda. Y ahí encima la pared de sal, eso es lo Sí, sí, ahora le vamos a mostrar. Y sale como $30 por noche. Sí, creo. acá le vamos a escribir igual bien exactamente cuánto era. Y le vamos a mostrar entonces el alojamiento medio rápido. Así ya nos vamos al cementerio de trenes que les queremos mostrar un poco.
A mí lo que me divierte mucho es que están alquilando botas, 20 bolivianos. Botas es para salar, porque en salar hay mucha agua, ¿viste? Bueno, acá tienen un espacio como para estar tranqui. Sí. Ahí tenemos duchas, Las baños, duchas, se las mostramos de paso, así van viendo. Estas son duchas y baños compartidos. Tipo, el lugar es medio tranqui, tipo nada de lujo, pero está bien. Una cocinita tenemos por acá para calentar agua para el mate. Una heladera también, si quiere guardar algo. Lo único, muchos nos dijeron que no podemos tomar agua, o mejor no tomar agua de Bolivia, porque viste, hay de todo adentro. Así que lo que hacemos es compramos botella de agua y calentamos así, comprada. Para mí es súper loco como lo sirven así, viste. Pero bueno. Uy, no, acá no podemos mostrarles. Ah, está todo el quilombo. Un quilombo, no quiero. Ay, porque justo, bueno, imagínense que no está el quilombo porque Perdón. no ordenamos todavía. Normalmente es muy ordenado. Justo llevamos la ropa a lavar. Y en esa ropa que llevamos a lavar estaban algunas de nuestras mochilas por el carnaval que llevamos, estaban todas sucias. Y entonces tuvimos que sacar todo lo que había en la mochila y ponerlo arriba en la cama. Y ahora un rato buscamos las cosas que llevamos a lavar y ya lo acomodamos otra vez. Pero imagínense que no está todo este lío. Es para mostrarle a ustedes cómo es la onda. Más que nada, ¿viste? Es para mostrar a nuestras mamás, papás, cómo y dónde vivimos. Mira, pero aquí tienes, o sea, una cama matrimonial, acá con los cosos de sal, que está muy alto, aquello yo tenés para Coso de acá. sal. Sí, te vienes ahí. Las piedritas de sal. ¿Quieres que lo probemos? ¿Es la sal verdadera? Porque me van a decir, no es sal, no es verdadera. A ver. Es sal, Sí. es sal. Está bueno. Y bueno, ahí tienen, Mira, yo pensaba que era mentira. una mesita y el tele. Ayer acá estaba mejorando unas películas, estuvo lindo, tenemos acá aire, sí. Lo único que escuchamos todo lo que pasa ahí afuera, Sí. pero bueno. Yo tengo, viste, cositas para tapar mis orejas y los ojos, así que siempre viajo con eso, nunca sin eso. Bueno, ahora sí nos estamos preparando para irnos al cementerio de trenes. Uy, pero esto hay que pagarlo. Sí, lo hago después. Ahí está. Ahí estamos preparando el matecito. El matecito que encontramos en Salta. Para los que no vieron ese video, tienen que ir a verlo. Si no, Tienen que como- ver, chicos, están perdiendo algo muy grande. Está frío. ¿En serio? A ver. Bueno, esperamos un poquito más. La pucha, che. ¿Tan fría está? Está fría, ¿no? Sí, está fría. A verla. Me encanta esa estrategia de los argentinos para controlar si el agua está fría o caliente. Sí, está fría. Bueno. Me mintieron. Agárrame, que yo te prendo. La vale. Ahora un argentino hace el tratamiento para calentar agua. Che. Bien viejo ese sistema, ¿no? Bien vieja. Ahora sí, la agüita está calentita. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí está calentita. Hecho por un argentino. Y ahora que... Bueno, y ahora nos vamos al cementerio de los trenes. Ahí hablé recién con un chico que es de acá, de Uyuni, y me dijo que no era así como, viste que, no sé, pasó ahí algo y apareció este cementerio. Lo que pasa que como hace años, como ese cementerio tiene más de 50 años, arrancaron a traer ahí como los trenes que ya estaban tipo fuera de estado, sí. estado, así como le querían tirar, ¿viste? No sabían qué hacer, y le dejaron ahí, tipo un tren, segundo tren, y así durante más de 50 años. Así que ahora es un museo, una cosa muy atractiva para los turistas. Vamos y a ver. obviamente que si quieres tomar un taxi para ir ahí, desde el centro son como unos 8 o 10 minutos. Me dijo el chico que te van a cobrar bastante porque ya saben que ahí lo que van ahí, la gente solamente son los turistas. Así que me dijo que si quieren pueden caminar, son como 20 minutos o si no 30 pesos bolivianos en total por un taxi. Así que vemos. El tiempo Vamos es muy lindo, podemos también caminar. Vamos a ver. Vamos afuera y averiguamos a ver cómo... Capaz conseguimos un taxista copado y nos lleva por menos. También. Pero sí, chicos, ya tuvimos recién. Yo ya de que llegué sentí así un poquito raro. Y Aña hoy también se levantó y casi que se mareó un poquito. Porque Sí, no. me levanté rápido y ya me sentí como que si tendría, no sé, unos 80 años. Claro, pero es por la altura, estamos a 3.600 metros. capaz No estamos por eso. acostumbrados. Mi pueblo San Jerónimo debe estar a 10 metros sobre el mar. Debe estar San Yo pensaba Jerónimo. menos 20. No, está ahí. Pero ahí. por eso, 3.600 metros, ¿viste? Sí, así que yo lo que vi, hay mucha gente que le pone coca en la boca. Y Sí. parece como que tiene una enfermedad, tiene una cosa, viste, ahí en la boca, que parece muy raro. Nunca Sí. probé eso, pero para un video podríamos hacer. Yo me animo, Sí, ¿Vos vos te te animas animás? todo. Sí, que no. porque dicen que es una droga. No es verdad. No es droga.
Pero cocaína. No, dice es una cocaína. hoja de coca. Es hoja de coca. Mira qué camperita que tiene ella. ¿Viste? Me da muchas ganas de abrazarme a mí misma. Porque es tan suave, tan chiqui. Sí. Mira toda la decoración ahí. Ahí recién hablé con un chico de Bolivia y me dijo que bueno, hoy es el último día de carnaval y a él, por ejemplo, personalmente no le gusta mucho carnaval de acá, porque me dijo como que 10%, o sea, si eso sería algo cultural, dice como de tradición, de cultura, sí, ponele, pero lo que pasa acá hay muchos robos, hay muchos puteríos y hay como mucha violencia, o sea, más que nada durante carnaval y no solamente por la noche, también durante el día. Ahora sí tengo frío. Menos mal que tengo mi abrigo, porque ahora sí hace frío. Menos mal, mirá qué bien que me compraste. Ya lo reuso, ¿viste? ¿Viste? Y ahora con matecita. ¡Ah, qué vida! Bueno, vamos yendo para allá, entonces caminando un poquito. Dale. Y si vemos un taxi, agarramos un taxi, a ver cuánto nos cobrará. Y me dijo que ya que somos turistas acá, como nos va a cobrar mucho, ¿viste? Tenemos pinta medio europeos. Vos más que nada que yo. Yo soy re latina. Los dos. Genial. ¿Tiene alguien? Buenas. ¿Son taxi, verdad o no? Sí. Para ir a el cementerio de trenes, ¿cuánto nos saldría? 20 total. Perfecto, pues nos subimos atrás nomás. Dale, gracias. Por favor. ¿Qué tal? Permiso, Ahí estamos. Tienen autos muy lindos decorados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Mirale el pelo, tiene todo pudo, pobre. Y ahora sí te tiraron, Ah. Llegamos al famoso cementerio de los trenes. Sí, allá tenemos los trenes y acá tenemos unas esculturas medias copadas. Vamos a ver ahí qué onda. Sí, yo quiero ir también a arrancar sus esculturas. Mirá, porque es muy curioso. Hicieron eso de metal, de los partes de los trenes, ¿o viste? De metal, lo que encontraron acá. A ver qué dice. ¿Qué acá. es esto? Welcome to Metal Art Ushuni. Ajá. Bienvenido al arte de metal en Ushuni. Ahí esto lo hizo un chico. Lo hizo un chico, pero no se llega a ver el Ay, cosa. Rodrigo. Algo escribí tu Rodrigo. nombre otra vez. Y acá podés aportar lo que vos quieras. Ah, claro, es como voluntariado. Claro, Mira, voluntario. Sí. voluntario, mira cómo se cerró este. Sí, sí. Está buena cosa que dice. Pero acá metes. Ahí, por ahí metes. Como un transformer, ¿eh? Sí. Vos cuando eras chico, chiquito, ¿querías uno así en tu casa? Sí, ¿En el después. jardín? Sabe para espantapájaro o algo así. Claro, mirá que encontró cualquier cosa de metal y lo armó todo juntos. ¿Cómo? No, sí. Wow. Qué loco. Ay, queda impresionante. Sí, no, y mira, y está todo pegan así toda la vuelta. Sí. Ay, eso, wow. No, eso. Mira que. Claro, tengo miedo de eso. Ajá. Wow, pero qué bien hecho. Despacito, ¿no? Hasta la vista, baby. Nuestras guías, nuestros taxistas nos dijeron que antes todo esto fue un como estacionamiento, ¿no? Para trenes, como una estación de trenes. Pero después había varios trenes que se rompieron, que estaban viejos, se dejaron acá. Y después la estación se mudó a la ciudad. Esta estación estaba como, viste, perdida, no había nadie acá. Así que arrancaron a llevar todos los trenes acá. Y durante 50 años o encima más, se formó este cementerio de trenes. Pero sí, la verdad que este cementerio es una locura. Ver todos los trenes así estacionados. Miren lo que es. Todo llama mucho la atención. Mira, hasta acá puedes ver encima adentro. ¿Quién está ahí adentro? ¿Usted qué hace ahí adentro? Estoy investigando ese lugar desde adentro. Se ve increíble desde adentro, chicos. Estuvo bueno que pudimos encontrar el taxi. Pagamos como 20 bolivianos por 2 personas Sí. para ida. Pero bueno, la cosa más complicada, el tema más complicado es para volver. Porque Sí. la ciudad queda un poquito lejana. Queda unos 30 minutos. Y abajo de ese sol caliente, ¿no? Sí, ahora vamos a ver de ir caminando. Porque ahí hay 2 autos que están todavía. Si se estarían por ir, le preguntaríamos si no nos alcanzan hasta el centro de Uyuni. Porque son unos 30 minutos caminando para allá. Sí. La ciudad de Uyuni no pasa nada, vamos yendo. Y si encontramos por ahí algún remi, taxi,
alguien que nos quiera llevar, nos vamos ahí. Un taxi no creo, pero capaz hacemos dedo con esos turistas que capaz van a volver en el momento. Y sí, Hay que tener ojo con los perros. ¿No? sí, hay muchos perritos, pero son buenos. Por ahora Son buenos. No, y las vistas son Sí. muy buenas. Por último ya me hice una vacuna, viste, de rabia, así que si pasa, bueno, ya estoy como asegurada. Ya estamos llegando al pueblo, mi amor. Estamos llegando, fue re linda caminata, o sea, es complicado encontrar un taxi para volver, pero caminar así, si tenés un poco de tiempo, 20, 30 minutos, está re lindo. Bueno, ahí ya llegamos a la ciudad. La verdad que no se hizo tan largo el viaje. Pensé que iba a ser más largo. No, Pero era como no. unos 25, 30 minutos. Sí. ¿Acá por allá? Ya acá estamos, ¿sí? Acá van a decir. Y ahí estamos. Queríamos ir a la terminal a preguntar porque en unos días nos tomamos un colectivo. Pero hoy está todo cerrado porque están de carnaval todavía la banda. Muy bien, amigo. ¿Nos pueden contar un poco qué es lo que está pasando hoy acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Te cuento un poquito. Dale. Carnaval. No me boludee. ¿De dónde? De Santa Fe, Argentina. Argentino, papá. El carnaval de Uyuni. Claro, pero hoy martes, ¿qué pasa? Martes de Chaya. De Chaya. ¿Y qué se hace? Vimos que le tiraron cerveza a la pared. ¿Qué significa? Es una costumbre, por ejemplo, como para hallar la casa. A ver, ¿Cómo se explica? Chayar. ¿Cómo explicas chayar? ¿Qué es chayar? es de, como, a ver, derramar cerveza con fe, digamos. Ajá. A la Pachamama. Ajá. Para que las cosas vayan bien, para que tenga... Exacto. Ajá, Exacto. ajá. ¿Y se hacen en todas las casas? ¿Se hace así? ¿En todos los negocios? Todos los que tienen fe, claro. Ahí está. Hay personas que, o sea, nos abren la puerta, Sí. entonces llegamos ahí. Ahí está. Ah, por invitación también. Ah, como en el norte de Argentina también. Iban por invitación. Entonces, vente. Mente. ¿Y por qué tiran cerveza y no agua? Gracias, ¿No le das amigo. más cerveza? Ah, no sé. La que se está chupando, ¿verdad? No, cerveza artesanal de Uyuni. Muchas gracias, amigo. Agua esta mañana se me han echado. Ni sabías lo que estabas tomando. sí, sabes. sí. Muchas gracias, amigo. Muy rica. No, de Argentina, amigo. Bueno, ya nos duchamos, ya estamos listos ahora para ir a comer algo y ya nos vamos a dormir, pues fue un día largo. Sí, la verdad esa ciudad de Uyuni nos sorprendió bastante, viste, con las cosas y buenas y como que un poquito raras, viste, con los choques culturales, que los niños trabajan en los negocios, por ejemplo. Sí, eso nos llamó la atención. Mucho. Entramos a otros negocios que no llegamos a filmar tampoco, también por respeto a los nenes, y Sí. que eran muy chiquititos. Y estaban teniendo kioscos y nada, cosas como que por ahí uno no se espera me daba encontrar. cosita, la verdad. Sí, pero bueno, y arrancamos este día con la mala noticia de que no íbamos a poder ir Lo a del los partidos, mundial. al mundial, pero bueno, les queremos agradecer a todos por su apoyo, por sus mensajes tan lindos que siempre nos dejan y sabemos que vamos a encontrar la forma de entrar a la cancha, de ver a Messi. Bueno, y después de eso, después nos concentramos a ver cómo hacemos para que vos la puedas entrevistar. Claro, y bueno, y si ustedes tienen un contacto a cómo También. podemos ir, viste, a hablar con Messi, escríbenos en comentarios, así le puedo hacer una entrevista. Pero bueno, muchas gracias por estar acá, por todo el apoyo de siempre. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chicos.